¿tenés de pronto datos de cuál es el panorama general de Colombia en esos servicios públicos básicos? ¿Estamos bien en energía? ¿Cómo estamos en acueducto? ¿Qué sucede con el tema del gas? Bueno, a ver, pues no es muy fuerte hablar de otros O por lo menos de negocios, energía pero que en sí lo conoce. generalidades, digamos que el país hoy, pues ya lo vivimos nosotros. Si no hubiera entrado Hidroituango, hubiera habido racionamiento. Nos hubiéramos pasado lo mismo del 92 y eso hubiera sido muy grave para el país. Entonces, es paradójico. Hidroituango, todo lo que lo han criticado en las redes, bueno, hay una cosa que yo, esto que diga yo es a nombre de William, es a nombre de PM, De acuerdo. para que lo tengamos muy en cuenta. Yo, todo lo que diga aquí no compromete nada a la empresa, son. William Giraldo, el invitado de hoy. Gracias por asistir al podcast Hablemos de Raíz. Te voy a decir una cosa que me pasó, es la primera vez. Normalmente invito gente que conozco, a vos no te conozco. Porque me escribe Julián y me dijo, mentiras, no, sí me pasó antes. Pero me escribe tu hijo y me dice, Lucas, quiero que entreviste a mi papá que tiene la posibilidad de hablar de ciudad, de hablar desde su experiencia de PM. Y contar muchas cosas bonitas, tanto de Hidroituango como de la ciudad. Entonces, William, bienvenido, muchas gracias por sacar el espacio. Yo creo que arranquemos porque te presentes, que nos conté un poquito vos quién sos, y de ahí arrancamos, ¿te parece? Listo, Lucas, muchas gracias. Primero por invitarme a estar aquí, pues la verdad es que no soy muy fuerte en el asunto, pero voy a tratar de entregarte algunas cosas de lo que es mi vida y lo que yo pienso y de lo que también he vivido y he tenido en mi recorrido, más que nada pues como ser humano en este mundo. Yo soy William Giraldo Jiménez, soy ingeniero electricista formado en la Universidad Nacional de Colombia y llevo 36 años trabajando en EPM, siempre en el negocio de generación de energía, aunque en muchísimas cosas he metido pues como la capacidad que he tenido para poder meterme en distintos aspectos que haya que opinar, porque me gusta meterme en lo que creo que puedo aportar, entonces siempre trato de estar. Soy hijo de Alfonso y Alfonsina, somos 10 hermanos, ellos tuvieron 10 hijos y entonces eso nos hace una familia diferente. Yo soy el de la mitad, también me hace diferente ser de la mitad. Y soy casado con Gloria Estela y tengo 2 hijos, Julián Camilo y Diego Alejandro, que ambos son ingenieros también. En mi casa es una familia de ingenieros, entonces tenemos, digamos, esa posibilidad de pensar como desde el punto de vista muy cuadriculado, pero mi esposa con vocaciones tardías le dio por estudiar artes plásticas, entonces es artista plástica también, y eso nos ha cambiado mucho la visión de vida y también ha cambiado mi visión de muchas cosas, otros enfoques. Cuando uno habla de artes plásticas, ¿qué es artes plásticas? Perdón la ignorancia. Artes plásticas es estudiar arte. O sea, pero es pintura, es todo. Es todo. Ah, ok. Es Artes todo. plásticas no es algo particular, No. es el arte en general. Es el arte en general y digamos que cada artista tiene su línea. Ya. Entonces, últimamente, por ejemplo, nos hemos dedicado mucho a la fotografía en Ituango, en todo el desastre y en cómo lo recuperamos. Entonces, tenemos unas 5.000 fotografías de rollo, o sea, análogas, no son digitales. Entonces, a mi esposa la revela en la casa, tiene su estudio, tiene la cámara. O sea, si quisiéramos, pues ahora viste Amena, el restaurante que tenemos nosotros. Si uno quisiera hacer una historia de qué fue ese evento a través de esas fotografías y mostrar eso, podríamos hacerlo e invitar a contar esa historia. Sí, claro. Me gusta, pues es una historia que ha tenido muchísimo impacto. Entonces se puede hacer, sí, tenemos, es decir, eso, ahí está la historia para ser narrada y la fotografía análoga y en blanco y negro es cautivante. O sea, eso, lo que pasa es que las juventudes hoy primero no conocieron eso, no valoran eso, pero cuando las ven también se impacta, porque el ser humano es sensible. Eso no nos lo roba nadie.
Eso no nos lo roba nadie. De Esa acuerdo. sensibilidad, pues obviamente unos serán más sensibles a unas cosas que a otras, pero eso impacta y eso vale la pena poder hacerlo. Es uno de los proyectos que tenemos nosotros como familia, poder llegar a tener eso para que la sociedad lo disfrute y lo aproveche. Ahora le empezamos a ver cómo trabajamos en eso, porque esa historia hay que contarla. Siempre he escuchado muy buenas historias de la universidad, de la rigurosidad que tenía la universidad. Yo vine a conocer ese campus hace poco, que me invitaron a darle una charla a varios estudiantes. Me impactó el campus, no lo conocía, me impactó, por ejemplo, todos los murales que existía de Pedro Nel Gómez. Llevas 36 años en EPM, haciendo una carrera al interior de esa compañía. ¿Qué nos contás ahí un poquito de qué ha sido eso? Bueno, yo digamos que empecé como ingeniero auxiliar en Guatapé, en ese momento Guatapé, y hoy todavía puede ser la planta más importante del país. ¿Cuántos años lleva Guatapé? Guatapé lleva el orden de 45, 50 años. Eso es de 68, 70 por ahí la segunda etapa. O sea, Pero Guatapé tiene una posibilidad que es el embalse más grande que tiene y sobre todo la capacidad de regulación multianual. Guatapé es un embalse que puede durar 4 o 5 años generando energía. Por eso no entiendo. O sea, es como el tanque de gasolina de un carro. Guatapé tiene un tanque muy grande en ese embalse. Entonces, las máquinas- Pero te digo por qué no entiendo, porque yo estuve hace un mes en Guatapé y era impactante. O sea, entiendo que estaba el 27%. es impactante, pero es porque llevamos muchos meses sosteniendo mucha déficit de energía que ha tenido el país porque no la pueden suplir otras plantas. Y 27% todavía es alto. ¿Ah, Yo sí? lo operé en el 6%. En el 6, ¿cuándo? En el 92, cuando el racionamiento. O sea que un embalse puede llegar hasta qué punto. No, ese embalse yo creo que ya hoy no se puede bajar al 6% porque es un riesgo muy alto, pero en ese momento lo bajamos al 6%. Y el riesgo llega El riesgo es porque la captación ya se vuelve, lodo. ¿O se por vuelve qué? lodo y puede llegar a tomar aire la captación y hacer un daño en la planta. Si toma aire, la turbina se destruye. Si toma aire, los túneles se pueden llegar a colapsar. Entonces eso es muy riesgoso. Eso Ok. es lo que se evita. Ok. Guatapé, pues uno tiene en la cabeza Hidroituango. O sea, Guatapé es más grande que Hidroituango. Guatapé como embalse es más grande que... O sea, la capacidad de almacenamiento es mucho Sí, mayor. o sea, el tanque que tiene Guatapé es mucho mayor, pero las máquinas que tiene Ituango, la capacidad instalada que tiene Ituango es 4 veces más que la que tiene... O sea, la capacidad de generación de Hidroituango es mucho mayor que la capacidad de generación Sí, señor. de Guatapé. En potencia instalada. ¿Y cuál se seca más fácil? Se seca Ituango. Porque es que Ituango, cada máquina consume 170 metros cúbicos por segundo. O sea, es un río impresionante. Cada máquina. En cambio, Guatapé consume 11 metros cúbicos por segundo. Guatapé consume lo que es el río Medellín en verano. No, espérate, que ese número está muy bueno. Guatapé, Se lo pongo. Guatapé 11 metros cúbicos. Una máquina. Una máquina. ¿Y para cuántas 70 megavatios. máquinas tiene? 8. Listo. 8 de 70 megavatios. O sea, son más o menos 560 megavatios de capacidad instalada. ¿Y cuánto es la capacidad de Hidroituango? Nominal son 2.400. Hoy tienen 1.200. O sea, 4 veces. 4 veces. Cuatro veces. Casi 5 veces. 4 veces, pero consume 170 metros cúbicos Por segundo, una máquina. por máquina. Para 300 megavatios. ¿Y cuántas máquinas son? 8. Menos eficiente. ¿O No estás es que haciendo sea algo en la menos- matemática mala? No es que sea menos eficiente, sino que la caída es mayor. Las plantas funcionan es por la altura de donde está la turbina. Sí. La caída, o sea, La caída de Hidroituango es mucho más alta. es mucho menor. Ah, mucho menor. Por eso es mejor Guatapé. Por eso mejor. Por eso consume menos energía Guatapé. Ah. Y solo para entender algo, porque es que uno ve el Cauca, tremendo río. Yo no sé qué alimenta Guatapé. Me imagino. El río Nari. Bueno, suena como un río Un río pendejo. muy pequeño. Es un río muy pequeño. Un río pendejo al lado de Comparado, Guatapé. Sí. claro que sí. El río Nare es un río de ¿cuántos metros cúbicos? El río Nari puede tener 80 metros cúbicos por segundo en invierno. Nada, pues nada. o sea, no alimenta nada. En cambio, el Cauca puede tener en invierno 2.500 metros cúbicos por segundo. Y en verano. Y en verano puede tener
Lo mínimo que me ha tocado a mí son en pintada 230 metros cúbicos por segundo. O sea, es grandísimo. No, pero no suficiente para alimentar. Ah, no. Sí. O sea, porque es que a mí me impactó. Yo fui a Santa Fe, Antioquia, antes de que arreglaran el puente del Tonusco. O sea, hace un mes y medio. Mes y medio. El Tonusco no le bajaba agua. O sea, pero ni un centímetro de agua. Pues nada, seco. Yo creo que hay unas escorrentías que sacan el agua o sea, hay un distrito de riesgo que le quita el agua al Tonusco, pero ver el Tonusco seco es impactante. Pero después veía el Cauca y yo le decía al niño, hijo, ¿quieres pasar el Cauca? Porque veía volquetas en la mitad en unos playones gigantes y le decía, hijo, ese río nunca lo vamos a volver a ver tan seco, eso está seco por completo. Pues sí tenía un caudal importante, pero cuando me decís 200 metros cúbicos, no alimenta Hidroituango, o sea, se seca. Con eso hay para una máquina y media. Máquina y media, ¿y son cuántas? 8. Hoy 4, pero serán 8. En el 2027 tendremos 8 máquinas. No joda, y en ese punto mínimo, un río de esos puede durar ¿cuánto tiempo? En ese punto, ese río duró 4 meses. ¿Y esto es una situación muy extrema o es una situación común? No, es una situación extrema que puede llegar a ocurrir cada 5 o 6 años, porque es el fenómeno del Niño que ya no está. ¿Ese embalse está a qué nivel? Ese embalse, digamos, la cota máxima del embalse es la cota 420. 420 metros sobre el nivel del mar. Es el punto máximo. Sí. Hasta ahí puede llegar él. ¿Y hoy está a qué nivel? Hoy lo tenemos en la cota 408, pero hoy está llegando mucha agua. Ah, bueno, se llenó muy rápido. Hoy está, sí, lo que pasa es que siempre lo mantenemos ahí. Lo que pasa es que esto es un embalse, una planta que funciona lo que nosotros llamamos a filo de agua, es decir, lo que llega y se consume. O sea que cuando el río baja a 200 metros cúbicos por segundo, hay que apagar turbinas. Hay que pagar turbinas. O sea, ese no tiene tanque de gasolina. Ese no tiene tanque de gasolina. Ah, no jodas. Ese es muy grave. Eso sí, no, porque Pues, para eso está hecho. No, de acuerdo, pero uno piensa en un Hidroituango y uno dice, ¿cuántos megas debe producir? 2.400. 2.400. Entonces uno pensaría, la capacidad instalada del país es 2.400 megas en Hidroituango. A ver si te estoy entendiendo. Que es un pedacito de la capacidad instalada. No, sí. Pero digamos que si uno habla de Hidroituango, uno habla de 2.400 megas. Sí, pero los 2.400 megas, el día que esté terminado, dependerá 100% del río Cauca. Siempre. O sea, no es como el Peñol que tiene la ventaja de que deja de llover 4 meses y los 4 meses sigue produciendo a su capacidad instalada. Sí, señor. O sea, es un embalse volátil. Digamos que es un tanque muy pequeño para lo que tiene el carro de motor. Es decir, usted tiene un Ferrari que puede andar a 250 kilómetros por hora, pero tiene que tener con qué tanquearlo, tiene que tener gasolina. Si no, no hay nada. Si este no tiene tanque. No tiene tanque. No tiene tanque. Pero eso no indica que no sirva. No, sí sirve, claro que... No, de acuerdo. O sea, me imagino que cuando hay sobreoferta de agua, que es el inventario de eso... Hay que gastar ahí. Hay que gastar ahí y baja y me imagino que allá. es una energía muy barata la que sale en ese momento. Pero cuando uno piensa en tema estratégico de país, para los momentos difíciles, en este momento no soluciona ningún problema. Claro que sí, porque le da la mano para aguantar mientras los otros tienen el tanque, lo están llenando. Pero su capacidad baja fuerte. Baja, pero si le llega cualquier cosita, él la produce. Y van guardando en los otros, que esa es la idea. O sea, por eso hay embalses de regulación multianual. Que ese es el Peñol. Que ese es el Peñol y otros que son de semanal, mensual. Bueno, ahorita volvemos a los embalses. Quiero preguntarte un poco, ahora me decías, he estado en EPM por 36 años, he estado particularmente en el negocio de la generación de energía. ¿Qué otros negocios tiene EPM? ¿Acueducto? Acueducto, alcantarillado, gas, transmisión y distribución de energía, que también siempre han sido los negocios. Eso es como el mismo negocio de Isagen. Es como el mismo negocio de Isagen, sí, señor. ¿Qué es transmisión? ¿Qué es infraestructura para llevar la energía? Y digamos que eso es a alta tensión y nosotros también tenemos a tensiones más bajas para llegar a los... ¿Más bajas es que media y baja? Media y baja. Esos son los términos. A 13.2 y a la distribución residencial. ¿Cuál es el negocio grande? O sea, si uno mira EPM y uno mira sus números, ¿cuál es el negocio más grande?
A ver, eso depende mucho de la época, pero en general, hoy el negocio, Es energía. energía siempre, pero energía tiene transmisión, distribución y generación. Ya. Generación es un negocio grande, pero la transmisión y la distribución, nosotros con las filiales también tenemos, con las filiales que tenemos en todo el país y fuera del país, es un negocio bastante grande. ¿Cuáles son las filiales? Nosotros tenemos filiales en otros 43, nosotros tenemos 43 filiales. O sea, son 43 sociedades diferentes. Sí, señor. Aquí y afuera. Mucho en Centroamérica, Salvador, Guatemala. Y también tenemos negocios de agua en otros países. Y bregando a incursionar en Chile, sobre todo en negocios de aguas. Y es fácil incursionar en esos negocios en otros países cuando suena como un tema tan estratégico. O sea, uno, pues pues no sé, fue con Ecuador que tuvimos el problema ahora, que le cortamos, ¿qué fue lo que le cortamos? La energía. La transmisión, sí. Pues yo de Ecuador digo, jamás en la vida vuelvo a depender de Colombia. Pues lo pongo así, o sea, yo no sé, Chile, ¿qué porcentaje de la energía de Chile quiero que la produzca EPM? Pues Digamos, tendría que ser algo poquito. Allá ya no estamos con energía porque vendimos el parque eólico que teníamos, pero en lo que es agua sí estamos buscando incursionar porque la empresa se ha metido en el negocio de desalinizar. Entonces eso es un buen negocio y la empresa está ahí buscando. Ahora, pues dentro de mi lógica, siempre voy a querer que privados o otras compañías lleguen a montar la infraestructura que como país no soy capaz de montar. Entonces me parece lógico que un país como Chile, que entiendo, una crisis de agua importante, pues utilice aliados para poder crear esa infraestructura para el país. Y eso es una oportunidad para una empresa como EPM. Es así, y a lo mismo pasa en energía, obviamente, lo que tú decías ahora. Como gobierno uno no quisiera depender de un vecino y lo que le está pasando con el gas ahora en la guerra de Ucrania. Y el gas está en Ucrania y mire el caos que se ha creado. Sí. Entonces eso obviamente que sí, pero hay momentos en los que no hay más remedio, porque un país no se puede parar por falta de energía, que ese es el gran reto que tienen los gobiernos, no ir a dejarlos desabastecidos. Esa crisis pasa en muchos países. O sea, en algún momento lo oía que, por ejemplo, Los Ángeles tenía una crisis, en Estados Unidos Los Ángeles tenía una crisis grande de energía. ¿Cómo está hoy Colombia? ¿Cómo estamos hoy ¿Tenés de pronto datos de cuál es el panorama general de Colombia en esos servicios públicos básicos? ¿Estamos bien en energía? ¿Cómo estamos en acueducto? ¿Qué sucede con el tema del gas? Bueno, a ver, pues no es muy fuerte hablar de otros... O por lo menos de energía, que sí lo conoces. Digamos que el país hoy, pues ya lo vivimos nosotros. Si no hubiera entrado Hidroituango, hubiera habido racionamiento. Nos hubiéramos pasado lo mismo del 92. Y eso hubiera sido muy grave para el país. Entonces, es paradójico. Hidroituango, todo lo que lo han criticado en las redes, bueno, hay una cosa que esto que diga yo es a nombre de William, es a nombre de PM, De acuerdo. para que lo tengamos muy en cuenta. Todo lo que diga aquí no compromete nada a la empresa. Es una posición personal, personal, no nada de la compañía. Obviamente de lo que ha sido mi vida y mis cosas y lo que yo opino de lo que he manejado y conozco. Puede que haya imprecisiones en algunas cifras, pero más o menos está por ahí. No tengo ninguna red social, ni escucho noticias, ni leo prensa, ni escucho radio. Buenísimo. Absolutamente nada. O sea, yo no me preocupo por lo que digan afuera. Y he comprobado que el 80% de lo que dicen afuera normalmente no es cierto. No es cierto. Y eso lo hablo por Hidroituango, porque mucho de lo que dicen afuera, independiente de quien lo diga, no es verdad. Entonces, yo siempre digo, si el que está allá soy yo, ¿por qué me van a venir a mí de afuera a decir cosas que yo no sé? Yo estoy aquí y estoy metido allá. Entonces, eso va en la línea de lo que tú decías ahora, que no te gustaba mucho escuchar noticias y eso. Yo eso lo desterré hace muchos años, a pesar de que mi papá me formó escuchando noticias a las 5 de la mañana, a mediodía y a las 9 de la noche. Yo escuchaba la radio y veía la televisión en la noche con la noticia, entonces yo me mantenía enterado de todo. De todo, y a nivel mundial. O desenterado, porque es que no sabe uno qué tan cierto es lo que le están diciendo. Yo creo que en esa época era medio enterado porque eran menos las mentiras. Hoy hay más mentiras porque es mucho más fácil por todas las redes transmitir muchas cosas y mucha gente más la cree, porque se aprovechan de la ignorancia y de la capacidad de la gente discernir. Eso es una capacidad que también se ha perdido. ¿Por qué? Porque también se ha perdido la capacidad de conversa.
De acuerdo. Entonces, cuando había más conversa, sobre todo los paisas que conversábamos alrededor de un tinto, teníamos la posibilidad de discutir. Uno de pronto le decía, ve, yo no había mirado ese punto de vista, de pronto yo estoy equivocado. O el otro también decía, ve, y eso se perdió, entonces ya no hay esa discusión. Y eso ha perdido la posibilidad de crecimiento. Y las mismas redes, ¿sabes qué pasa? Que como filtran y te muestran lo que te gusta, te lleva a los extremos. Entonces, cuando no hay conversación y no vemos los puntos de vista de cada uno, pues nos vamos a los extremos y terminamos es como en una guerra de odios. Polarizados. Polarizados completamente. Porque nos llevan allá. Yo creo que eso también es un juego. De acuerdo. Polarizarnos para que no pensemos. De acuerdo, de acuerdo. Yo creo que eso no tiene mucho sentido, porque antes, al contrario, si hay más información, deberíamos tener más capacidad de disertación. Pero eso se ha perdido y yo creo que tampoco lo están formando. De acuerdo. Hoy en día, yo creo que gente crítica hay menos. Hay mucho criticón. Sí. Pero no hay gente que verdaderamente diga, venga, esto no es por ahí. No, pasa con de todo. Entonces, la gente, por ejemplo, hoy critica mucho las reformas. Yo no sé si son buenas o malas, y te lo digo así de sencillo porque no me he leído la primera. Y pregunto quién de los que la está criticando se la ha leído completa y entiende eso. Pues puede quedar malas o puede quedar buenas, yo no soy capaz de decirlo, yo no me la he leído. Y así pasa con muchísimos temas. Y con todos, porque es que yo como ingeniero electricista no me puedo poner a opinar de una reforma tributaria o de una reforma pensional si no he estudiado. De acuerdo. Aquí nosotros opinamos sin haber estudiado y criticamos, y por eso de eso se aprovecha mucha gente. Y criticamos dependiendo del bando en que estemos, porque estamos en bandos. William, contame la historia de Hidroituango. Pues, ¿cómo la viviste? Porque si algo tiene versiones. Si vas a escuchar la historia de Hidroituango, te vamos a tener que estar aquí sentado como varios meses. No, pues el resumen ejecutivo. Pero nada, tiempo tengo hasta las 2. No, molestarte la vida porque es una historia muy larga. Primero, ahora que me preguntabas de la Facultad de Minas, digamos que la Facultad de Minas, uno se pone a ver la historia de la facultad y ha sacado muy buenos ingenieros. Sí. Y yo creo que tengo que agradecerle a ella la formación que me dio. Y esa formación y obviamente el acompañamiento de mi papá, de mi mamá, de mi familia, de mis esposa e hijos, pues han hecho un ingeniero que se ha podido desempeñar en muchas áreas y que, digamos, siempre ha tratado de poner lo mejor para sacar adelante todo lo que se propone o los retos que hay. A mí el año pasado, modestia aparte, me reconocieron como gran maestro de la ingeniería. La Sociedad Antioqueña de Ingenieros me hizo ese reconocimiento. Para mí, verdaderamente, no me lo esperaba, es un gran orgullo. No, pues, y mucho basado en lo que ha pasado en Ituango. Ituango, por cosas de la ingeniería, se estrelló en el año 2018, prácticamente quedó destruido. Un proyecto en el que teníamos invertido cerca de 10 billones de pesos. Y prácticamente se daba por perdido. Y en ese momento el gerente general, el doctor Londoño, y las altas directivas de la empresa me dijeron, venga, ¿usted por qué no coge esto para que nos ayude a ver si lo recuperamos? Y yo te hago una pregunta antes como para ponerlo en contexto, para entender algo, y es, un Hidroituango, ¿cuándo se coincide esa idea? Hidroituango es un proyecto que puede estar concebido desde los años 50, 60. Porque sí, aquí hubo unos pioneros, ingenieros, que recorrían el país mirando dónde había posibilidad de ¿Habían o existen aún? Esos pioneros. No, pues en ese momento eran prohombres, pero me imagino que una empresa como EPM, que hoy está metida en el negocio de la generación, todavía debe tener, pues no sé si los mismos prohombres, pero sí debe tener un equipo gigantesco buscando oportunidades, ¿o no? Yo creo que eso ya no está ni en el país. O sea, hoy no hay quien esté buscando el próximo Hidroituango. ¿O hay una lista de proyectos levantada Hay listas y hay proyectos, en la empresa hay proyectos, pero digamos que ya no es con el ímpetu y el ahínco que se hacía antes. Eso ya, digamos que no es tanto, pues obviamente hoy hay más facilidades y puede que ya haya un listado de desarrollos
de proyectos. O sea, hoy no hay la necesidad de encontrar nuevos proyectos porque ya hay un listado para desarrollar. Sí, hay un listado para desarrollar. O sea, esa sería como la visión correcta del tema. Digámoslo así. Sí, Listo. y se espera el momento Oportuno. oportuno que depende de muchas cosas. Sí, y me imagino que parte de eso es presupuesto, parte es político, debe tener Ambiental, todas las aristas. Todas las aristas, sí, señor. Se piensa en Hidroituango 50, 60, Y en otros 10 o 12 proyectos más en el Cauca, que no están hechos. que no están hechos. Pero hay 10 o 12. Hay 10 o 12. Bueno, eso me da esperanza. Sí, 10 o Listo, 12. fantástico. Que no están hechos, algunos puede que ya no se puedan hacer porque han cambiado las condiciones. Por temas ambientales particularmente. Pero están ahí. Aguas Abajo de Ituango hay un proyecto que la empresa lo tiene, que es Espíritu Santo, y también está ahí Aguas Abajo. Pero obviamente tiene que pasar por todos los requerimientos que acabamos de hablar para poderse hacer. Ok. 50, 60, ¿en qué momento? Pues esos prohombres hicieron el recorrido, bajan por el río, ven la oportunidad, definen que hay un proyecto. ¿Cuándo empiezan a diseñar ese proyecto? Ese proyecto lo empiezan, digamos que diseños iniciales empiezan en el año, puede haber ya concepciones del año 62, 64. Y ya en forma empieza a aparecer en el año 80, ya empiezan a ver ya... ¿Quién es el que dice en el 80, bueno, esto sí hay que tomárselo en serio? No, en ese momento los proyectos en el país los manejaba ISA. Sí. Y era por intermedio del Estado quien decía cómo hacerlo. Y ese proyecto pasó por muchas manos hasta que terminó entre la Gobernación y EPM definiendo que se hiciera. Que ahí termina, los dueños son la alcaldía, la gobernación y el IDEA. Digamos, la Gobernación y EPM son los grandes dueños de este proyecto, y entre ellos dos deciden que lo haga EPM como un contratista. Como un contratista más. Y EPM lo ¿En qué año se dice vamos a hacer esto? Eso empezó más o menos en el 2006, 2007 ya se define, arrancamos, y en el 2009 ya arranca en forma el proyecto. ¿Esa decisión la toma quién? Vamos con el proyecto. Esa decisión la toma la Gobernación de Antioquia, no recuerdo quién estaba ahí. ¿Quién estaba? Pero en esa época no sería Luis Alfredo Ramos. Yo creo que estaba el doctor Luis Alfredo Ramos, estaba ahí, obviamente participaron mucho más, pero ya se toma la decisión que se arranque. Eso es un proyecto que de un presupuesto inicial de ¿cuánta plata? Ese proyecto tenía un presupuesto inicial de más o menos 11.4 billones. 11.4. Estaba valiendo en el 2018, en abril del 2018, antes de que el proyecto se cayera, sí. Estaba valiendo 12.4 billones de pesos hasta terminar. Y eso es un proyecto que me imagino tiene una etapa preparativa de diseños y de planeación y luego una etapa operativa. ¿Cómo eran cuando uno dice, bueno, cuál es el cronograma de este proyecto? Eso, ¿cuánto se demoran diseñando eso y la parte operativa y cuánto la ejecución? El proyecto, digamos que arranca su ejecución en el 2009 más o menos, y la idea era que en el 2018 al 2022 estaba terminando, es decir, 10 años. Pasar 10, 12 años, un megaproyecto. Gigantesco. Sí. Y de ahí en adelante sigue la parte operativa que le estimábamos nosotros en 50 años. 50 años se estima más desde el punto de vista financiero, porque desde el punto de vista de la obra civil queda, porque las cavernas, los túneles, ahí está, eso. Están. Y los equipos tú los puedes cambiar cada 20, 25 años, dependiendo del tipo de equipos, transformadores, generadores, cables. Eso se puede modernizar, se puede cambiar y vuelve y se repotencia. ¿Y entonces por qué no se va más tiempo? ¿Por qué solo 50 años? Porque, digamos, se habla de 50 años porque era el negocio que se tenía con la gobernación, entre PM y la gobernación, como donde se recuperaba el proyecto, donde se saldaban cuentas, y la empresa vuelve y le devuelve el proyecto al dueño, digámoslo así. Eso desde el punto de vista más financiero que técnico. Físicamente sí, pues. Claro, o sea, uno hace eso y dura, no sé, 200 años, pues, no sé. Sí, dependiendo del cuidado. Pues hay plantas, Hoover fue hecha en 1930 en Estados Unidos. Todavía sigue funcionando. Es un sitio turístico y allá va uno y ve las plantas. Pues sí, y sigue siendo eficiente para la generación de energía. Claro, sí, claro. O sea, es un tema de mantenimiento y de actualización de equipos simplemente. Sí, de cuidarlo. Bueno, no es que, no sé, por la sedimentación se llene o una cosa así. Y posiblemente el río traiga sedimentos, pero eso habrá que mirarlo
dentro de unos años qué tecnologías hay, qué más hay para dragar y para limpiar y hacer cosas. O sea, Sí, el mundo entonces sí, progresa. es 100% financiero, pues el arte. El mundo progresa y técnico. Ok. Técnico, o sea, el desarrollo técnico. Yo pienso que en los últimos 30 años que yo llevo metido en esto, lo que se ha desarrollado la generación es mucho. No en su concepto inicial, pero sí en cuestiones de tecnología, de equipos, de eficiencias, de comunicaciones, de todo el control de la parte electrónica. Eso ha crecido muchísimo. Y obviamente a nivel ambiental se ha mejorado mucho todo lo que hay que atender. Todo eso va evolucionando positivamente. En el 2009 arrancan la ejecución. ¿La crisis fue en qué año? En el 2018. En el 2018 O sea, llegan a coronar. tapona, sí. Nosotros teníamos dos generadores. Un generador que en 6 meses ya entraba en servicio y otro que entraba en 8 meses. Y prácticamente estaban terminando. Y ahí iban a seguir entrando sucesivamente los otros 6. Ese problema, la crisis inicia, pues, ¿por qué se da esa crisis? Se da porque hay un colapso en uno de los túneles de desviación del río. El río, cuando se va a construir la presa, que es el muro, para hacer el embalse, se hacen unos túneles por los cuales se mete el río. Y por ahí se estaba metiendo. Se hacen 2 túneles. Se hacen 2 túneles. Se hicieron 2 túneles inicialmente. Y en medio del camino, digamos que se determina que O sea, un tercero. por unas condiciones técnicas hay que hacer un tercer túnel, ¿no? Y se cierran los 2 iniciales. Y se cierra el primero. El primero se cerró indefinidamente, el izquierdo se cerró ya indefinidamente, ya quedó cerrado. El segundo se estaba cerrando porque ya íbamos acercándonos a ir llenando el embalse. Entonces empezó a cerrar el segundo y quedamos con un solo túnel metiendo el río. Desafortunadamente ese túnel se colapsó por situaciones técnicas que obviamente todavía están en estudio, pero que se caiga un túnel tiene posibilidades porque eso es una roca que el agua circula por ahí y puede ocasionar cualquier situación. Entonces, y entiendo que geológicamente donde está el embalse, pues es una zona geológicamente inestable. No sé si el término es correcto, yo pues, soy economista, entonces digamos de eso sé poco. Digamos que no es que sea geológicamente inestable, no es tan buena como el Oriente, okay. ¿sí? Pero es una muy buena roca, o sea, son rocas. Si no fuera así, no se hubiera hecho el proyecto ahí. O sea, eso no está fallado de por Eso vida. No es que está fallado de por vida. Porque eso es uno de los temas que han dicho, pues que no sé, que en esa zona eso está súper fallado y que eso era clarísimo que se iba a derrumbar. O sea, siempre hay fallas, sí. Siempre hay fallas geológicas. Y desde la construcción y el diseño se identifican esas fallas. ¿Qué es lo que tienen que hacer los ingenieros? Buscar que esas fallas no vayan a crear un problema durante la construcción. Pero esas fallas que existen fueron identificadas y no fueron las que crearon el problema. O sea, eso no es la causa del problema. El segundo túnel que se sella, ya no había forma de abrirlo. Nosotros tratamos de abrirlo. A mí me llamaron precisamente a que empezara a buscar abrirlo. Y casi nos matamos buscando abrirlo. Porque en la madrugada del 5 de mayo del 18, o sea, hace prácticamente 6 años, eso ya fue se nos destaponó. ¿El segundo túnel? El segundo se nos destaponó, se abrió porque en la medida en que el embalse iba subiendo, la presión iba aumentando, entonces se nos destaponó. ¿Y estaban ustedes ahí metidos? Estábamos ahí, afortunadamente nos dimos cuenta que se estaba destaponando y salimos. ¿Y si se destaponó, eso no ayudaba con la crisis? ¿O qué pasó? ¿O luego se derrumbó otra vez? Eso sí ayudó, pero se volvió a taponar porque digamos que atrás hay derrumbes que van creando el agua, la dinámica de la presión y el nivel del embalse crean unas dinámicas en el vaso del embalse donde están las succiones de ese túnel que crean derrumbes y hacen que se tapone. Y eso fue lo que hizo que se taponara. El problema grande es que se colapsa antes de que esté terminada la presa, según recuerdo. Antes de que esté terminada la presa. Y estábamos en un invierno también. Estábamos en un invierno muy duro. El invierno más duro el invierno más duro que ha habido fue ese. Entonces entiendo que
venía subiendo el nivel del embalse a un ritmo tan acelerado que en algún momento iba a superar una presa que al no estar terminada iba a generar un tema de erosión y esa era como la gran catástrofe, que si se erosionaba la presa en segundos se iba la presa entera y salía todo ese volumen de agua y arrasaba a medio país. Arrasaba todo lo que había de ahí para abajo. ¿Qué tan cerca estuvimos de que ese escenario se diera? Bueno, nosotros... Porque en la noticia salía algo y era como que tenemos que llegar a la cuota, no sé, a la cota 4100, no sé. 410. Eso, 410. Estábamos en la 380. Y el agua, eso subía no sé cuántos metros diario. Y yo Sí, nunca lo que había pasa es visto tantas volquetas en mi vida echando material. O sea, ¿qué tan crítico fue eso realmente? Eso fue muy crítico. Muy crítico porque nosotros sabíamos que si no llegábamos a esa cota, el agua se iba a ir por encima y el río atacándonos, porque no había más por dónde. Entonces teníamos que afanarnos a poner material allá. Ahí hay que reconocer que el contratista y toda la gente que estaba en el proyecto se dedicó a crecer la presa y a hacerla bien hecha. No es que se hubiera hecho de cualquier manera, sino que había que apernar. Sí, esa es una de las preguntas. O sea, en ese afán, ¿qué habían hecho? Había que hacerla, claro, había que hacerla porque es que si no, no soporta. Si no, no soporta ya, porque si no, no haríamos nada. Entonces tenía que soportar. Pero llegó un momento en donde nos dimos cuenta que no íbamos a llegar. Entonces ahí fue donde se usó el plan Z. Que fue abrir que fue tirar el agua por casemáquinas, por las cavernas. O sea, eso se abrió fue por eso. O sea, literalmente la fórmula no daba. La matemática decía, nos va a superar. Entonces cuando nos dimos cuenta que iba a superar... Eso se dio en el 10 cuenta de mayo, ¿cuánto tiempo antes? 2 días antes ya teníamos la decisión de que no iba a dar. No, espérate. O sea, ustedes abrieron 2 días antes de abrir casa de máquinas, es que se dieron cuenta. Sí, ya los Esto cuentas ya no daban. Ya no daban. O sea, nosotros tenemos un monitoreo del río Cauca desde Pintada y hoy desde la Virginia. Entre la Virginia y la entrada al proyecto, o sea, el puente de Occidente, digámoslo así, hay 24 horas. No jodas. O sea, el río se demora entre la Virginia y el puente de Occidente se demora 24 horas en viajar. Y entre la Pintada Eso. y el puente de Yo Occidente... pensaría que era mucho más rápido. No es... Pues son 20. Sí, no es tan rápido. No es tan rápido. Porque el río se demora, él tiene su... Da sus vueltas, da los sus meandros vueltas. y todo. Y del puente occidente hacia el espejo de agua, ¿cuánto hay? No, ya ahí está el embalse. Ahí empieza, digamos, a 2 kilómetros abajo empieza el embalse. No tenía ni idea. O sea, uno ve el embalse... Cuando el embalse esté lleno en la cota 420, el embalse muy cerca va a quedar del puente de Occidente. No en el puente de Occidente, pero... O sea, no la haya ya lo ve uno, casi. La entrada del Olaya ya es... Ya es parte. Ya es cabeza del embalse. No tenía ni idea que eso era tan cerca. Hasta ahí, por ahí llega el embalse. Que ese embalse son 72 kilómetros de largo. Es muy largo porque es un cañón. ¿Y por qué no se ha desarrollado eso turísticamente? Porque eso va a ser otro negocio. Pues porque está ahí pegado. Pues Olaya, Santa Fe, Antioquia son, ¿qué? 20 minutos. Lo que pasa es que esos son los proyectos que hay que buscar como empresa, como departamento y como país. Desarrollar turísticamente eso. Que no se desarrolle como Guatapé, que se desarrolló Desorden. un desorden, en forma desordenada. Hoy se ve bien, pues, entre comillas, pero eso debe desarrollar. Si eso se desarrolla planificadamente, muy seguramente va a ser un polo de desarrollo de muchas cosas. Que nosotros tenemos una vía que comunica la presa con Puerto Valdivia. Sí. Se ve, cuando uno pasa por Puerto, se ve como cortada la montaña esa vía es pavimentada. Entonces, lo que yo siempre he dicho es la gente de Ituango, una persona de Ituango se puede levantar a las 5 de la mañana, se pega un duchazo, arranca para la costa, va a Tolú, se baña en el mar, se toma 2 cervezas por allá, se come su pescado y a las 8 de la noche está otra vez en Ituango y ya fue al mar. No lo puede hacer ninguno de nosotros. De acuerdo. Pues, hay mucho y hay muchas más. No hay vía Olaya al espejo de agua. No hay vía, pero sería una vía que podía beneficiar mucho porque uno pudiera llegar a comunicar la costa pacífica por ese lado con la costa atlántica por ese lado. Y ya hay proyectos rayados. Yo creo que hay proyectos. Okay. Yo tengo entendido que sí hay proyectos.
Eso lo maneja aquí en la gobernación. Eso es de la gobernación. Bueno, volviendo a la crisis. Entonces, se dieron cuenta Entonces, de que no había más remedio. había que abrir... Había que meter el agua por casa de máquinas. es una decisión de cuánta plata. Es una decisión hoy. O en ese momento, pues, porque me imagino que estaban en una mesa de puras caras serias. Algunos disimulan. No, yo creo que yo creo que nadie que está en la mesa no estaba estresado. No, claro que sí. O sea, yo creo que el que estaba ahí sentado, No, sí. tuviera o no el conocimiento, tenía que estar berracamente Aunque no preocupado. estuviera preocupado, estaba muy triste. Y obviamente la tristeza es mucha. Entonces, esa decisión, voy a tratar de explicarla, y era, o no hacemos nada, y en cuántos días supera... Y en 3 días supera. Y hay una catástrofe. Eso era así. nacional. O sea, había 3 días, o sea, o se tomaba ya o se tomaba ya, porque en 3 Sí, días... sí. Ya habíamos aguantado lo suficiente. Es que eso empezó el 29 de abril. 28 de abril empezó la crisis. Y nosotros desviamos el agua por casa de máquinas el 10 de mayo. O sea, pasaron 11 días. 12 días. Y cuando ustedes van a tomar esa decisión, entonces, faltan 3 días para que esto no lo supere. El peor escenario es ese, que supere la cuota máxima. ¿Qué hubiera pasado ahí? O sea, ante que no sé, ¿cuál era ese escenario catastrófico? Si eso superaba, ¿qué pasaba? Es que eso es una presa en tierra, eso no es en concreto. Entonces, si el agua empieza a subir, empieza a lavar. O sea, eso se va en un día. Eso se va, sí, puede ser un día. Con ese caudal del Cauca lo lleva en un día, día y medio. Porque eso ya es ¿Cuánta agua es exponencial. eso? No, toda la que hubiera en el embalse en ese momento. Son millones de metros cúbicos. ¿Eso qué significaba cuando uno estaba en Puerto Valdivia? Eso significa que por ahí pasaba una avalancha que se llevaba todo lo que había ahí para abajo. ¿Qué tan alto? O sea, uno se para en el mirador, ¿cómo es que llama ese restaurante? Mirador de Puerto Valdivia. Pues uno está, ¿qué porcentaje será de ese cañón tan alto? Bueno, no te sabría 20%, decir exactamente, ¿ok? pero sí pueden ser Porque sí se alcanzó a llevar un puente Sí, pero cerca eso de la iglesia, que es Pero bajito. eso fue el 12 de mayo. Pero si hubiera llevado el puente de... Si se lo llevó esa creciente que fue el destaponamiento del túnel derecho. O sea, eso era diminuto. Ah, sí, claro. La creciente que se llevó el puente abajo era diminuta. Era diminuta. O sea, esto hubiera superado de lejos ese puente amarillo que hay allá. Sí. Sí. De ahí para abajo, ¿qué hubiera pasado? De ahí para abajo, pues nosotros estimábamos que eran 169.000 personas que estaban en riesgo, que había que correr de las... Eso es mucho más grande que Armero. Eso podía ser mucho más grande que Armero. Y muy rápido. Y muy rápido. Lo que pasa es que aquí la cosa es que después de que pasa Tarazá y esa zona, Eso es plano. eso ya es plano. Entonces ahí se mitiga mucho pero obviamente el daño es... Pero me imagino que hubiera quedado inundado por un buen tiempo. O sea, una ciudad como Caucasia... Hubiera desaparecido muy seguramente, hubiera tenido mucha afectación. O sea, eso desaparecía en Caucasia. Pues, Probablemente. Habría que mirar en el mapa, pero sí lo afectaría muchísimo. Dentro de ese mapa de riesgos, las ciudades más afectadas eran ¿cuáles? Puerto Valdivia Las que estaban desaparecida, ahí, sí, Caucasia, las que Tarazá, no, Tarazá. Las que estaban ahí muy cerquitas se afectan muchísimo. ¿Y esa afectación llegaba a qué tan abajo? Esa afectación... Lo que pasa es que había que mirar... O sea, eso en a mapas. Barranquilla no llegaba. No, obviamente que no. Porque ya ahí se vuelve muy plano todo. Inunda más, Inunda. no. Pero sí afecta. Entonces, eso era una apuesta que la empresa no podía dar, ni el país. No, pues nadie. Nadie. Había que... Y por eso, obviamente, tomó la decisión. Eso fue una decisión. Yo no estaba en ese momento ahí, pero sí sé que fue muy dura porque el proyecto... Porque era algo que tampoco sabíamos las consecuencias de lo que iba a pasar. ¿Cómo así? Es decir... O sea, ustedes suponían que desaparecía Caucasia, pero no existía... No, las consecuencias de desviar por casa máquinas. Ah. Esas consecuencias sí estaban muy calculadas. Sí o sea, vos sabías si se superaba el límite del embalse y eso se destruía. Eso sí era un desastre nacional. Ya lo sabías qué Sí, pasaba. Eso se sabía, pues que por ahí no podíamos seguir. Pero lo que nadie se imaginaba era qué pasa si metemos el agua por casa de máquinas. Porque obviamente todos los expertos, porque nunca se ha hecho, nunca había pasado. Eso es como coger
un mazo de 1.200 toneladas por segundo pegándole a los tobillos de la montaña. Esa casa de máquinas, ¿qué tan... O sea, ¿qué volumen de agua pasa por la casa de máquinas? Eso no lo sabían tampoco, o sí lo No, por sabían. ahí pasaron los 1.200 metros cúbicos por segundo que traía el río. Por ahí pasaba todo el río. Por ahí pasaba todo el O río. sea, cuando abrieron casa de máquinas empezó a bajar el nivel del embalse. Se empezó a bajar y se empezó a controlar. Ya se quedó ahí, Más estable. más estable. Que eso fue lo que dio el tiempo pues para terminar. Para terminar la presa y terminar el vertedero. Pero siempre había una cuenta regresiva. La presa y el vertedero... Sí, porque nosotros siempre seguíamos buscando llegar a la cota 410. ¿Por qué? Porque la presa está aquí y el vertedero está aquí. Sí. Entonces, cuando terminamos el vertedero, ya nosotros sabíamos que al tener aquí la presa, el agua se iba por el vertedero. Y ya habíamos terminado el vertedero. Para que se aprenda esto. El diablo no descansa. Por eso uno no puede descuidarse ni jugar con el riesgo. Si esto hubiera ocurrido un mes antes, no hubiera pasado nada, porque estaba el túnel derecho Abierto. Y si hubiera pasado un mes después, tampoco hubiera pasado nada, porque el vertedero hubiera estado terminado. Es que la obra estaba ya en un O sea, el punto, vertedero es capaz de mover la cantidad de agua que uno quiera. 22.500 metros cúbicos por segundo. Eso De- es descomunal, esa es la mayor creciente que puede mover el vertedero. No, ¿cuánto es el volumen normal? El volumen normal del río Cauca, 1.100 metros cúbicos por segundo. Y puede en el promedio. vertedero 22.000. 22.000. Esa es la O sea, jamás- mayor creciente. Eso no, Es la mayor creciente calculada como. Eso se ha visto. eso no se ha visto, pero esa es la mayor creciente que calculan en los diseños para poder diseñar ese vertedero. Pero esa es una creciente que nunca se ha No, dado. tiene que pase una... que se Decíale algo. deshiele algo. Entonces, en ese momento nosotros teníamos 110 millones de dólares en equipos. Solamente en equipos teníamos 110 millones de dólares ya instalados. Pero las cavernas, los túneles, todo estaba buena. Esas buena- cavernas son que puro concreto reforzado eso es- por todos No, lados. eso es roca, con concreto en algunas partes, pero es roca. Cuando tú entras a las cavernas y a los túneles, son roca. Eso es hecho en roca. Es que es roca buena, O sea, normalmente las cavernas son en roca. son en roca. Porque ya estás tan adentro en la montaña sí, que sí. debe ser en roca. Tiene que ser roca. Y eso hace que puedas construir la casa de máquinas allá. Y Y si hay alguna parte que sea frágil, se le pone concreto y se le ponen pernos. o sea, que para si es anclar. algo muy fino, pues. Sí, claro. O sea, cuando toman esa decisión, sí sabían, pues, que no era tan lógico que se erosionara, o si era muy lógico. Sí, porque uno no sabe cuánto tiempo. Y el problema del agua, una gotica de agua Se va comiendo lo que sea. te hace un hueco. Entonces, ¿cuánto tiempo vas a pasar por allá? No sabíamos. Nosotros sabíamos que esa era la salvación. ¿Cuánto tiempo pasaron por ahí? 271 días, Que es demasiado. 10 meses. Mucho. Y eso sufrió como 15 un días berraco. más, claro, eso se destruyó mucho. Pero no se cayó en las cavernas. No, los equipos claramente se los llevó el río. Sí. Y las cavernas, muchos túneles se erosionaron, pero no se cayeron. Y eso era lo que nos daba alegría. Cuando yo entré la primera vez después de la inundación y vi las cavernas en pie, yo estaba muy triste porque todo estaba destruido, pero estaba feliz porque había proyecto. Pues yo estaría muy feliz que no cayó, porque pues lo otro era claro, todo lo otro se iba a destruir, pero lo importante era que no cayera a montaña. Así es. ¿Cómo etapa eso? No, se cierran las compuertas, de cómo cerrar las válvulas de entrada. Ah, bueno, o sea, eso no se abre descontroladamente. Ya habían unas compuertas que las compuertas sí. son las que permitían abrir y cerrar. Sí, ya las teníamos. Entonces cerramos esas compuertas. El 16 de enero del 2019 cerramos la primera. Y cerraron compuerta. fácil. No tan fácil. No tan fácil, ahí arriesgamos la vida para cerrarlas. Sí. Sí, porque no sabíamos lo que podía pasar. Son compuertas de 90 toneladas de peso, pero es un río de 700 metros cúbicos por segundo que te puede devolver la compuerta y matarte. Pero había que intentarlo. Y entonces, pero perdón, eso es que como que hay que meterse para cerrarla. Eso no es un botón y se cierra. Esa vaina es manual, ¿o pero qué? eso es manual. No Es jodas. manual y es presencial. Porque tú tienes que estar... O sea, eso sintiendo estaba hecho para cerrarlo cuando existía una casa de máquinas. Desde la casa de Pero sin máquinas la flujo. cerrabas tranquilo. sin flujo. O sea, no había río, simplemente cierra, sin flujo. Así, para eso están diseñadas. Aquí las cerramos en contraflujo
con un río de 700 metros cúbicos por segundo. Y funcionó. Y cerró, aguantó. El fabricante de las compuertas, 15 días antes de que cerráramos, él dijo que él no, no garantizaba que él nada. no garantizaba y que él no estaba de acuerdo en lo que íbamos a hacer. Y yo le dije, no, pues es que Pero ¿y qué otra yo no le opción estoy yo no existía? le estoy preguntando. Pues no, es que no había más opción. No había opción. Cerramos la primera, soportó. ¿Qué fue lo más duro en esa crisis? ¿Qué parte te tocó y qué fue la decisión más jodida? No, ha habido decisiones. Yo pienso que desviar el agua por casa de máquinas Fue la más berraca. fue muy berraca, Pero no había otra opción. pero no había otra opción. Es decir, son de las decisiones donde es la menos mala. O sea, al final del día esa era una decisión desde el sentido común fácil, porque Porque tocaba nos o estaba tocaba, obligando, o sea, no sí, había sí, opción. digámoslo así. Desde ese punto de vista, sí. O sea, el riesgo era que de pronto alguien no fuera capaz de tomarla y la consecuencia hubiera sido Ah, desastrosa. no, sí. Y digamos que desde el punto de vista de ingeniería, esa era la decisión. Esa era la decisión. Sí. El problema de esa decisión es que nos metíamos en otra incertidumbre que no sabíamos qué iba a pasar, De acuerdo. porque eso nadie sabe. Pero no había más decisión. No había que más esa. decisión que esa. Entonces ya era, ahora sí empiece a jugar con lo que esté pasando allá. Entonces, el plan de acción en ese momento me imagino que fue tire el agua por ahí, termine el vertedero, termine La presa. presa. Eran 40 días para terminar eso. Más o menos. ¿Y ahí qué seguía? Y después de que la terminamos, ya teníamos que esperar a ver cuándo el río nos permitía cerrar. Que para que permitiera cerrar era que bajara la lluvia o que bajara el nivel del río. Para no tener que meter esa compuerta con tanto caudal. Y entonces el verano se demoró 200 y pico de días para que se diera la condición para poder bajarla. Digamos que ya en diciembre empezaron a decirme a mí que cuando cerramos, yo esperemos a ver el verano. Y llegó enero y ahí dijimos, vamos a cerrar la primera. ¿De cuántas? De 2. Cerramos la primera. ¿La segunda cerró cuándo? La segunda cerró el 5 de febrero del año 2019. O sea, fue en el mismo año, Sí. una tras otra, Sí, pues claro. un mes tras Sí, otro. porque es que ya sabíamos que abajo había muchos daños y que la casa de máquinas estaba sufriendo mucho. Ya había que cerrar. Y cerramos, y la conclusión es que si no hubiéramos cerrado, 15 días después, se hubiera caído la caverna. Ah, estábamos a nada. Sí, porque nosotros, cuando recuperamos las cavernas, por debajo de la base donde van las máquinas, 20 metros abajo encontramos socavaciones del agua. Había hecho socavaciones muy grandes. Entonces ya los túneles no se estaban soportando. Esos son cavernas muy esbeltas. Entonces se pueden colapsar. ¿Y qué pasaba si eso hubiera colapsado? No hay proyecto. No hay cómo recuperar la casa de máquinas. No hay cómo recuperar la casa de máquinas. Ni hay cómo por dónde hacerla por desviar otro el lado. río, ni hay cómo desviar el río para otro lado. Entonces hubiera quedado la presa sin ninguna función. O sea, hubiera tocado terminar la presa, más nunca hubiera servido para nada. No había cómo hacer otra casa de máquinas, imposible. Eso se vuelve ya muy complejo y yo creo que políticamente y ambientalmente estaríamos en otro mundo. Ok. Estaríamos en otro problema, no dicho, estaríamos en otro problema mucho más difícil. Esa casa de máquinas lo que es un tubo donde están las máquinas y pues un gran salón donde están las máquinas y por donde pasa un tubo que alimenta las turbinas. Es más o menos eso. Es más o menos eso. Cada máquina tiene un tubo. Ok. Cuando el agua entra y socava, ¿cómo se recupera eso? Puro concreto. Puro concreto. O sea, si hizo un socavón de 20 metros de profundidad, hay que llenar eso de concreto. Pero especial. No reforzado concreto, y todas las cosas. Sí. Y con todos los cálculos y todos los diseños. Y anclarlo a la roca. O sea, se busca lo que llaman los geólogos que sea monolítico. Es decir, que lo que hay alrededor sea pegado a lo que se le pone. De tal manera que eso no se mueva. Eso ya se recuperó al 100%. Sí, señor. ¿Cuánto se demoró ese trabajo de recuperación? Nos demoramos desde el 2018 hasta el 2021-22. ¿Hoy cuántas turbinas están funcionando? Hay 4 turbinas funcionando. ¿Cuándo entran las otras 4? En el 2027 vamos a entrar las otras 4. ¿Cuál es la demora? Pues, ¿por qué entran 4 y las otras 4 no? ¿Qué infraestructura están construyendo? ¿O qué es lo que demora ahí esa diferencia tan grande? Porque nosotros nos dedicamos a recuperar la primera etapa de las primeras 4 unidades y utilizamos parte de la segunda etapa como un gran salón de montajes para poder entrar a estas más rápido. Esas son máquinas de 300, de 500 toneladas de peso, el rotor, muy grande. Entonces
Entonces eso hay que armarlo en un sitio para poderlo llevar a la máquina. Ahí no hay espacio. Entonces por eso hicimos esa sala y hoy estamos recuperando todo lo que había en segunda etapa para montar ahí los generadores. ¿Hoy sigue existiendo algún riesgo en sala de máquinas? En sala de máquinas no. Allá trabajamos 24 horas y allá no hay riesgo. O sea, la sala de máquinas está recuperada. Es un tema de ruta crítica en un proyecto para terminar de instalar unas turbinas, pero eso pues ya no hay riesgo ahí. Digamos que allá no hay riesgos. ¿Y en la presa existe el riesgo? En la presa tampoco hay riesgo. En la presa, esta presa, a pesar de la presa más alta, ser la presa más alta del país. No del mundo. ¿Perdón? No del mundo. En el mundo hay muchas más altas. Sí, mucho más altas. Pero es la presa que menos infiltraciones tiene, menos fugas de agua tiene por los estribos. Los estribos son los lados de la presa. Todas las presas del mundo botan agua por botan agua, sí, claro. Y se controla. Entonces se controla la cantidad y la calidad del agua, que no esté arrastrando material. Y esta presa está en perfectas condiciones. O sea que si uno hoy fuera a hacer un mapa de riesgo de Hidroituango, ¿hoy qué te saldría en amarillito o en rojo? Hoy nos sale en amarillo taponar el túnel derecho, que fue el que se destaponó el 12 de mayo, que fue el que tumbó el puente que tú decías ahora. ¿El túnel derecho es el tercero o es el primero? El segundo, el que casi me mata a mí cuando lo estaba bregando. ¿Ese está hoy botando agua? Ese está botando agua desde el 2018, 10 metros cúbicos por segundo, y no le hemos hecho el tapón definitivo. Eso tiene que tener un tapón definitivo de 22 metros de largo, tapón de 14 por 14 de alto y de ancho, y 22 de largo en concreto, que se lo tenemos que hacer para clausurarlo definitivamente. ¿Y por qué no lo han clausurado aún? Porque o sea, no es fácil meterse allá, porque hay que desviar esa agua de esos 10 metros cúbicos por segundo, porque hay que estar con seguridad a entrar, y estamos buscando... ¿Y para dónde diablos desvía uno eso? ¿Cómo desvía eso? Estamos buscando llevarlo a otro túnel que está a 60 metros arriba. Hicimos un ejercicio muy bonito, lanzando unas esferas desde 60 metros arriba, clavando unos micropilotes y haciendo que esa agua la desviemos hacia ese pozo. ¿Eso cuándo se va a hacer? Eso lo esperamos hacer en mitad de este año. Y ahí ya quedamos con una presa perfecta. Con un proyecto tal cual como un proyecto normal de construcción. ¿Con un sobrecosto de cuánto? ¿Cuánto costó el proyecto hoy está valiendo más o menos unos 11 billones más. O sea, se duplicó. Se duplicó. ¿Y en tiempo nos demoramos cuántos años más? Y en tiempo nos demoramos prácticamente 6 años más. ¿Financieramente eso cierra o ese sobrecosto? Ese no es mi fuerte, pero a ver. Aunque al final yo no sé si es la pregunta relevante porque al final necesitábamos la energía. Lo que pasa es que por eso tiene mucho ancho y de largo. O sea, si tú te pones a decirle a un financiero puro, decir eso no cierra. No, claro, la cagaron, el costo la TIR del no doble, da, pues. Sí. La TIR no da y todo lo que hablan pues esos creídos. Sí. Pero cuando tú dices como energía, el proyecto salvó el país. En este niño lo salvó. Hubiéramos estado en racionamiento. ¿Cuánto le vale a este país a nivel industrial, a nivel residencial, a nivel de todo? Un apagón en pleno... Ahí vuelvo a ver si te entendí. Cuando teníamos agua, que estaba lloviendo berracamente, utilizábamos Hidroituango para dar la energía y acumulábamos agua en el Peñol y en todos los otros. Eso es lo que pasa realmente. Sí, okay. Así funciona. Así funciona. Pero como aquí dejó de llover tanto tiempo, entonces ya me tocó gastarme lo otro. Me tocó empezar a gastarme lo que tenía en la despensa. O sea, el inventario de mercancía por vender de ustedes se llama agua. Se llama agua. Se llama agua. Y esa agua se convierte en energía. Entonces se empezó a gastar la de Guatapé y la de todos los envases del país. E Ituango generaba lo que el río le trajera. Traía para 2 máquinas, ponga 2 máquinas. Hoy trae para 3 tenemos porque tenemos una en mantenimiento y venimos generando seguido. Pero esa energía obviamente se entrega al país. Ese embalse que tiene un tanque tan pequeño no se llena de aire muy fácil. O sea, ¿cómo se controla eso? No, él se llena, no es que se llene de aire. Si tú ves la cola del embalse en Olaya y él no está lleno, entonces baja. Ya no lo vas a ver en Olaya, lo vas a ver más abajo. Okay. Esa es la diferencia. Ya. Pero él está ahí, sube y baja. Sube como y baja. Guatapé. Sube y baja muy rápido. Ese sí, Guatapé no. O sea, ese embalse hoy, con estos aguaceros, ¿está el qué? Está en el 20%. Pero es porque ahí lo mantenemos en la cota 408, por lo del túnel derecho. Ah, ok. O sea, eso sí se llenaría súper rápido. Sí, claro. Se llena muy rápido y se desocupa muy rápido. Veo, y EPM, ¿qué
¿Qué capacidad de producción de energía tiene el país? ¿Qué porcentaje de SPM? Nosotros somos más o menos, puede ser 20-22% 22%. sí, de la generación de PM. Y esa generación es... Nosotros somos el 40, tenemos el 40, en Antioquia está el 40% de la capacidad instalada del país, en Antioquia. Cuando uno vende energía, dependiendo de la distancia pierde energía, ¿verdad que funciona algo así? Sí, O sea que uno pensaría, bajo la lógica que está la capacidad instalada del 40% en Antioquia, uno pensaría que lo más rentable sería venderle a Antioquia y si sobra le vendo al resto del país. O sea, Antioquia debería ser el departamento más lejano de un racionamiento, bajo esa lógica, ¿no? Porque está más cerca. bajo esa lógica sí, pero ahí... O eso es equitativo con todo el país. Eso es lo que hace, eso es lo que hay que buscar. Es decir, es que tú no puedes dejar que alguien no tenga energía. O sea, uno no puede hacer eso. Es como, antes nosotros lo que deberíamos buscar es que todo el mundo tenga energía, que todo el mundo tenga agua potable. Es como aquí en Medellín, que es lo ideal, que todos tengan agua potable. Pero EPM es una compañía antioqueña o es una compañía nacional Es una compañía del municipio. del municipio. Sí. ¿Existe alguna prioridad en ese sentido en prestarle servicio a los antioqueños? Lo que pasa es que no obviamente necesariamente? la ley hace que toda la energía vaya a una bolsa nacional y ahí se oferta. Como entrar a una plaza. O sea, a un vos no mercado. puedes priorizar. Si se acabó la energía en el país, no puedes priorizar Antioquia. No. Ya. Eso entra a un mercado nacional donde se optimizan los precios y ahí se vende. Es como entrar a una plaza Ya. y ahí pone todo el mundo la energía a un precio, se vende, se transa y se reparte. Nosotros podemos estar llegando a consumir en algún momento energía de otro departamento, traída de la costa, donde sea, porque la energía viaja muy rápido, es instantáneo, como la velocidad de la luz. Entonces, sí se pierde, pero todo eso está En la matemática. en la matemática del asunto y en el precio del asunto. Cuando hablamos de que nosotros tenemos el 40% de la capacidad instalada En Antioquia. Nosotros hoy producimos una capacidad instalada y estamos produciendo más o menos el 20% de la energía. EPM puede producir el 20%, 22%. Y Tuango produce el 8% de la energía Gigantesco. del país. Ahora, la pregunta es, eso es principalmente hidroeléctricas. Sí, señor. ¿Qué porcentaje? Eso prácticamente el 90% es hidráulico. Y lo otro es que viento, solar. Lo otro hay muy poquito en eólico, que son 18 megavatios que lo tenemos nosotros en La Guajira. Pues Pero eso no lo entregaron. Eso está para desmontarse. ¿Por qué? Porque digamos que por regulación del sistema de potencia y por lo que tenemos en esos equipos ya no somos capaces de sostenerlo en el sistema de potencia. Ya los equipos no dan para estar en el sistema de potencia. Es obsolescencia aquí. Digámoslo así, que es una obsolescencia tecnológica. Y en algún momento entendía que eso se lo iban a entregar a las comunidades. Eso se puede llegar a entregar, pero eso también desmontarlo. tiene sus dificultades. Ahí estamos en unas negociaciones y cosas. Pero si eso es desmontar. obsoleto, a ellos les sirve para algo. O sea, legalmente para decir que van a trabajar como no interconectados no es fácil. Aparte porque se dificulta la operación, entonces no es... Por eso EPM está buscando desmontar el parque. El sábado estaba acá con Jaime Pumarejo, el exalcalde de Barranquilla, y me decía que cuando uno piensa en Barranquilla, pues yo no sé la parte técnica, pero me decía algo de que tiene unos vientos constantes gigantescos y que están pensando hacer un parque eólico gigantesco al frente de Barranquilla. ¿Eso es con ustedes? No. No, eso no es con nosotros, pero pues obviamente EPM está dispuesta a hacerlo donde se plantee. Pues todo es un negocio, digámoslo así. La Guajira, porque si el tema es de obsolescencia o de tecnología, ¿por qué no crecerlo más y meter los equipos que son? Muchos de los proyectos de desarrollo eólico y solar del país están en La Guajira. Es que un desierto. Eso de haber viento y sol. Viento y sol. El problema ya mucho pasa por lo social. El problema social allá es bastante complejo y Las comunidades no quieren. las comunidades no dejan, no quieren y también se vuelven... A nosotros nos va la mano en ese deseo de darle gusto a todas las comunidades. O sea, falta autoritarismo, no sé, falta... Pues porque al final pues, es el bienestar de un país. No, yo pienso que eso... O sea, soy muy pobre allá. Eso tiene de ancho y de largo. Yo pienso, mire, yo siempre lo he dicho,
EPM puso 21 billones de pesos, para mí en una de las zonas más conflictivas del país. ¿Dónde? En Hidroituango. donde está Ituango. Sí, eso Porque siempre ha tenido problemas de seguridad. De todo, pobreza, Guerrillas paramilitares, guerrilla, de todo. Narcotráfico, minería ilegal, ¿Y qué, abandono estatal. qué cambio traen esos 21 millones, Pues 21 obviamente billones de pesos? ese es un reto grande que tenemos que tener como empresa y como país, buscar que estas comunidades se transformen con todo lo que genere el desarrollo que lleve. En estos 15 años, ¿cómo cambió la zona? Yo pienso que ha cambiado, pero le falta mejorar ese cambio. Ha habido mucha inversión. EPM y la gobernación pusieron allá $100 millones en muchas cosas de esa región, buscando desatrasar todos sus municipios, pero obviamente eso es poco para lo que hay que hacer. Por eso lo que hablamos ahora de todos esos proyectos de turismo, todos esos proyectos de desarrollo que se deben de impulsar en la zona. Si hubiera alianzas público-privadas, eso facilitaría mucho ese desarrollo. Yo tengo una duda ahí. Mientras la construcción se ejecuta, me imagino que la dinámica de esos pueblos fue otra. O sea, te estás gastando 21 billones alrededor de esos pueblos, tenés que llevar volquetas, maquinaria, personal, etcétera, etcétera. Pero una vez se termina, pues no sé, una hidroeléctrica, ¿cuánta gente necesita? Pues Ituango llegó a tener en su pico máximo 11.000 personas. Pero en la construcción. En la construcción. Pero en la operación. En la operación necesita 500 personas. Ah, pero 500, pues. Creí que era mucho menos. 500 entre vinculadas y contratistas. No, pensaba que era mucho menos, pues, porque eso que ha hecho y me imaginaba 500, que eso era muy automático. No. 500 para todo. ¿Eso son 500 personas que van a vivir en Hidroituango? No. 500 personas que están, digamos, en la operación, puede haber 120, 150. Allá. Pero tiene contratos de alimentación, de alojamiento, de limpieza, de poda, de mantenimiento del embalse. Hay muchas otras labores con toda la gente de la región. Probablemente sí va a ser la empresa más importante en contratación en Hidroituango o en esa zona. Posiblemente. Pero no es significativamente gigantesca. O sea, ahí sí entiendo la importancia de trabajar con el privado para crear hotelería, para crear turismo, que eso sí puede llevar mucho más impacto a la zona. Utilizar el embalse bien utilizado. O sea, hay mucho por hacer. Mucho por hacer. ¿Y hay algo ya andando? Digamos que no hay nada, hay mucho en ideas y en pensamientos, pero no hay nada. Pero nada en ejecución. No hay nada en ejecución. Eso lo que pasa es que como lo sabes, tiene que haber gente que ponga ganas y gente que ponga plata, porque las ideas buenas también se hacen con plata. Y tiene que ser sostenible. Y tiene que ser sostenible. Y tiene que haber voluntad política. O sea, eso casi que tiene que llegar y darle instrucción al privado, necesito que me acompañen allá y venga, les voy a ayudar. Así es. Porque ir a colonizar eso no es fácil. No, o sea, eso tiene que ser una alianza, pero digo yo, público-privado, donde todos se unan y las mismas comunidades digan, vamos a darle a esto, que esto nos va a servir. Y soñarse. Yo siempre he pensado que también se ha acabado la posibilidad de soñar. Si yo no me hubiera soñado en el 2018, cuando estaba estrellado el proyecto, que éramos capaces de ponerlo en servicio, si yo me hubiera quedado en el sufrimiento de lo que había destruido, no hubiéramos puesto en servicio las 4 máquinas. Entonces esa posibilidad de soñar, de que uno es capaz de transformar, pero que para transformar hay que trabajar todos los días. Cambia lo que tú decías ahora de aquí a la 10. Si alguien se imagina eso, empieza a darse cuenta que ahí hay un montón de cosas que están desubicadas, que no tienen un propósito. Al final se necesita alguien con visión y con voluntad de mover las cosas, o sea, de empujarlas. Y puede que ese no sea el que tenga la plata, pero si tiene la capacidad de empujar y la constancia de acompañar a esos. Pero hoy un EPM sí debería tener un equipo tratando de buscar aliados y cómo vender la zona, por lo menos venderla, a ver quién empieza como a entrar. Sí. Debería haber proyectos viales para conectar Olaya con una zona turística. O sea, creo que sí hay mucha cosa que uno puede arrancar a hacer relativamente fácil. O sea, yo por ejemplo le he dicho a la gente, nosotros podemos en la planta montar un proyecto turístico, que la gente entre a ver la planta. ¿Por qué? Porque es que Ituango
Por lo que ocurrió. te aseguro que lo llenas. Claro. ¿Vos sabes cómo es la historia de la Comuna 13? Iban a hacer una visita y había un pelado al perro y había otro que habían hecho unos grafitis y entonces les dicen acompañen a, no sé, alguien de la ONU que hay que hacer un tour por las escaleras de la Comuna 13. Entonces vamos a hacer el tour. Y estos pelados no tenían ni idea qué mostrar en la Comuna 13. Había unas escaleras, pero el tour no podía durar 10 segundos. Entonces dije, ¿qué mostramos? Y dijeron, no, mostremos los grafitis que hemos hecho. Y ahí nace el tour de la Comuna 13 y fue mostrar los grafitis de esos pelados. Y tenés toda la razón, o sea, al final del día es mostrar, contar una historia. Claro. Y Hidroituango podría tener un museo. Esa historia que me acabas de contar es mágica. O sea, estuve más estresado que viendo una película en Netflix. y esa fue la crisis. Pues esa crisis no la deberíamos olvidar. Esa crisis la deberíamos contar. Y alrededor de esa crisis deberíamos contar esa crisis y deberíamos contar esa historia de esos prohombres que en algún momento se levantaron en este país y que hoy han identificado que hay 12 proyectos en el río Cauca. Y igualmente deberíamos hablar del futuro, que es la pregunta que tengo ahora. Y es, acabamos de pasar, hace un mes, pues, hoy ya se está derrumbando medio país y hay avalanchas todos los días, pero hace un mes estamos en una sequía que hace mucho rato no veíamos. Empezó racionamiento de agua en Bogotá. Me imagino que en otras regiones también. Me imagino en Medellín creo que un porcentaje muy bajo alcanzamos a tener algo de racionamiento en ciertos barrios en agua potable. Y creo que en energía estábamos muy cerca de un apagón. No sé si estábamos a cuestión de días. Alguien me dijo que estábamos a 6 días de un apagón. No sé si era tan cierto. ¿Cómo estamos hoy en el país? No, en energía estamos bien hoy. Pero pues un mes después, pero en ese momento, ¿cómo hoy, está? no, yo pienso que, digamos si estábamos tan cerca de un apagón. Yo pienso que no tan cerca, pero si estuvimos, si no hubiera llovido, muy seguramente en los días siguientes ya había que empezar a restringir algunos servicios. O sea que sí estamos a cuestión de días. Sí, podíamos estar a cuestión de días. O sea que sí estamos muy vulnerables como país. Hoy sí, pero el propósito es que antes de que llegue el otro niño, debemos emprender proyectos que soporten el sistema. Y hay proyectos que, o sea, se está emprendiendo en proyectos, hay la voluntad política y el hoy interés. no hay un proyecto hidroeléctrico, por ejemplo, que es el que puede soportar mucho más por su tamaño, soportar el sistema. Pues esperamos entrar las 4 máquinas de Ituango al 2027, que muy seguramente cuando esté llegando el otro niño van a estar en servicios. O sea, el próximo niño lo pasamos raspados con esas 4. Muy posible, es posible. Hay que mirar, depende mucho cómo se comporte la demanda. Del crecimiento del país. Sí, señor. O sea, si este país empieza a crecer, probablemente esas 4 no son suficientes. Y hay que empezar a meter y más el próximo niño en 5 o 6 años. por ahí. Y históricamente puede dar por ahí. Pues sí, pero esa es la matemática simple. Y un Hidroituango demora 10. Hacer un Hidroituango, pues ponle que no demore 10, pero sí puede demorar entre 7 y 8 años. O sea que ya no nos dio. Ya no nos da. Ya no nos da, estamos jodidos. En eso estamos jodidos. Puede que una solar, nosotros estamos entrando a un parque solar en La Dorada, 100 megavatios, pero eso es cuando hay sol. ¿Qué es? No le da tanta... pero tiene una lógica. Cuando hay crisis es porque hay sol, porque no hay agua. Que eso es muy significativo porque no hay la... Pero no aplica la misma del tanque de gasolina. No, porque es que ahí en el día con el sol presto energía y por la noche utilizo el embalse, ¿o no? No, porque ahí no tienes nada para almacenar. No, por eso. Tienes que gastártela. No. Espera, yo te vuelvo a explicar. Cierro los embalses en el día, o sea, no boto nada de agua en el día, utilizo la energía solar y en la noche utilizo los embalses. Eso sería lo ideal. En el papel eso es lo ideal. Sí. Que tú puedes hacer ese juego, pero cuando tenés mucha capacidad solar, y aquí tampoco tenemos esa capacidad solar por todo lo que hablamos ahora. Porque ¿cuánto consume el país en energía diaria? Estamos hablando, yo creo que es del orden de unos 135, 140 gigavatios hora. Gigavatios, o sea que 100 megas no hacen nada. No. Pues mira, Ituango le puede generar con las 4 máquinas unos 25 gigas diarios. 25 con las 4 máquinas, o sea, con 1200. Podía llegar a generar 25 por ahí. O sea que nos subimos a 50 con las 8. O sea que nos subimos a 50 con las 8 y estamos hablando de 150.
Pero no, o sea, Hidroituango sí cambia un país. No, pero estamos hablando de una planta muy grande. Son 2.400 Dentro de megas. esos 12 proyectos que hay en el Cauca, ¿hay alguna igual a Hidroituango? No. La que sigue nosotros tenemos Espíritu Santo son 600 megas. 600 megas. O sea, O sea, el país está dormido. la cuarta parte. El país en eso está quedado porque, digamos, todos los problemas ambientales, sociales y económicos. Hacer una inversión de esa no cualquier empresa lo hace. Pues, pero esta es una conversación que se tiene que tener 10 años antes. Sí, señor. Desde Por la eso crisis. hay autoridades preocupadas, porque eso tiene implicaciones. ¿Y esta crisis está abriendo esa conversación de manera seria o siguen muy dormidos? Pues yo lo que he escuchado del actual gobierno es que está actuando. Que está trabajando en ese ya sentido. se tiene que dar cuenta de que Pues porque acaban de jalarnos las orejas. Pues la naturaleza nos acaba de dar una señal. sí, nos acaba Así de decir, es. ojo, pues que. Sí, así es. Y eso le pasa, mire, el caso de Ecuador es ese, porque dependen de lo que les enviemos. Obviamente ellos también nos pueden enviar a nosotros. ¿Qué otro? Pues nosotros hemos dependido netamente del agua. Ahora arrancan pues, la energía solar, la eólica, El gas es importante. Aquí hay que seguir buscando gas para quemar gas. para quemar. Y ya estamos quemando gas. Pues hay plantas que queman gas, pero falta gas. Falta gas Pero y me decía Jaime Marejo que habían encontrado bastante gas al frente de Barranquilla. eso ¿O eso lo has oído toda la vida? yo trabajé en la sierra hace 11 años y eso lo vengo diciendo que encontraron gas, pues no lo veo. Eso puede que lo encuentren, pero el hecho es póngalo pues en el tubo y sáquelo y venga, pues quemémoslo. Y no se ve. Hasta ahora no se ve, entonces eso. Pero dicen que sí hay gas. Y debe haber porque el país pues tiene petróleo y muy seguramente asociado a eso también hay gas. Entonces al final las opciones son. Aquí falta mucho tubo para transmitir, como la red de transmisión de energía. También faltan redes de. Ese no es el negocio de EPM, ese es el de Isagen. Eso es otro negocio. El de O EPM sí tiene ese negocio. tubos, no, nosotros no estamos metidos en ese negocio. ISA Hay sí, otros. ¿es ISA o Isagen la que No, hace? hay otros negocios, hay otros que manejan el gas, que son los que están metidos en el negocio de manejar los tubos por el país. Entonces, dentro de la energía limpia hoy está hidráulica, eólica, solar. Ya lo otro contaminante sería quemar carbón, quemar petróleo o quemar gas, pero hay que tenerlos. Pero se van a ir entrando en desuso cada vez más. Si y muy crees, seguramente, no dependerá del afán que tengamos. pero O sea, muy seguramente la nuclear va a empezar a ganar más espacio en el mundo. Esa tecnología nos la venden a nosotros. Esa tecnología, hoy yo pienso que todavía nos falta bastante capacidad y desarrollo para buscar tenerla, pero en caso de que necesitarla, yo creo que el mundo tendrá que mirar hacia allá, buscando seguridades. Yo creo que hoy el mundo tiene que desarrollarse buscando más seguridades y por eso tal vez Francia, por ejemplo, está buscando volver a tener. Energía nuclear. Sí, porque se dan cuenta que no pueden depender del gas que les estaba llegando, que tienen que ser autónomos en su energía y que pues hay que desarrollar más seguridades en esa tecnología. Y cuando el mundo de la ingeniería se vuelca a investigar hacia un tema específico, lo logra. Pasa como con la pandemia. Yo lo que... si no se hubieran dedicado a buscar la vacuna, no la encontraban. no la encontraban. Yo lo que entendía es que eso lo suspendieron después de esa crisis de... no recuerdo el nombre de la planta en Estados Unidos. La de Japón. La de Japón es otro caso. Pero entiendo que hoy hay un retraso de 20, 30 años en el estudio de energía nuclear. Pero también entiendo que Bill Gates tenía un programa que lo iba a hacer en algún momento con China importante para volver a reactivar ese estudio. Una empresa como EPM ya empieza a estudiar algo de eso, o eso no está EPM está, de acuerdo a lo que el gerente ha manifestado, está empezando a poner la gente a estudiar y tiene ya un grupo estudiando la parte de energía nuclear, porque hay que estudiarla, es que eso es un negocio y estamos en el negocio de la energía, entonces hay que estudiar. Pues yo creo que al final del día uno como país tiene que pensar es cómo proveer energía barata. Que entiendo, no sé cómo estamos en estándares mundiales, pero entiendo que la energía en Colombia es costosa. Barata y segura.
Es barata y segura. Pues debe ser que sea barata y sea segura y confiable. Ah, bueno, de acuerdo, sí, pero ¿cómo estamos nosotros parados en el mundo? Yo creo que no somos los más caros, ¿no? Hay energías muy costosas. Colombia puede Pero estar tampoco como baratos. Tampoco la regalada, pues, no. Ahora, lo que pasa es que yo creo que la gente también tiene que darse cuenta cuando conoce una planta hidroeléctrica, todo lo que hay que hacer para generar energía. Yo creo que ahí la gente sabe lo que es apagar un bombillo. Porque es que para nosotros es muy fácil no apagar. Y eso hace parte de la cultura que también tenemos que cultivar mucho. Pero sabes que yo entiendo ese mensaje y me parece correcto. Y hay un tema de vivimos en un país finito y deberíamos cuidar pues lo que tenemos. Y el bolsillo. De acuerdo, pero por otro lado digo, es un país que debería crecer. O sea, nosotros antes deberíamos proveer mayor oferta de energía y nunca llamar a la gente a que consuma menos, sino consuma más. Necesitamos más industria, más luces, más... O sea, lo estoy pensando ya por el lado de desarrollo económico. Claro, pero eso es como todo. Si tú tienes mucha más demanda y tienes oferta, pues va a bajar el precio. De acuerdo. Yo creo que... No es que no consumamos, pero que la consumamos eficientemente. Eso está bien y eso habla de la sostenibilidad de un sistema, pero creo que al final lo que nos falta siempre es oferta. En el tema de vivienda en Colombia hace falta no hay cuántas viviendas. Y decimos los arriendos están muy caros. Entonces combatamos a los extranjeros, que no lleguen más extranjeros al país. Cuando el problema es de oferta, falta crear más vivienda, hacer mucha más vivienda. Cuando uno piensa en el tema de energía en Colombia, pues creo que por lo que me has dicho, mi conclusión general es que de pronto no estamos tomando, hoy no estamos haciendo los proyectos necesarios para pensar dentro de 10 años. O sea, yo me voy preocupado, o sea, casi que, pues espero que... Pero es que la idea mía de todas maneras transmitirte parte de mi preocupación. No, de acuerdo, pero este podcast lo vamos a estar escuchando en 10 años en un apagón. No. Pues espera uno que no, hay 10 años para solucionar el tema, pero si este niño fue difícil, el próximo va a ser bien difícil. Y al final del día es un tema de producción. ¿Cómo produzco más energía? ¿Cómo creo mayor oferta de esto? El país tiene que atraer la industria. Y algo básico para atraer la industria es poner energía confiable y barata. Porque no es solamente que sea barata, porque tú no ganas nada con meter una empresa aquí si vas a tener apagones continuamente. Así la energía sea barata, ¿no? Que sea confiable. Que eso ha sido uno de los grandes resultados de la interconexión. O sea, yo me acuerdo cuando era chiquito se iba la luz. Eso es la cosa. Hoy no, pues... Hoy eso es muy anormal. Muy raro. Nosotros, de hecho, en los proyectos hoy nos hacemos la pregunta si tenemos planta para zonas comunes y cosas de esas, que antes era necesario. Hoy decimos, pues, cada cuánto cae el sistema, cada cuánto se va la luz en Medellín, jamás. A ese punto es que tenemos que llegar, que usted sea confiable. Y obviamente, si hay más energía hidráulica, que es lo que nosotros tenemos, ¿a quién va a desplazar? A las plantas térmicas. A todo lo contaminante, claro. Que eso es lo más caro. Eso es un negocio que el país lo debería ver siempre, porque es más barato, pero obviamente detrás de todo hay negocio. Detrás de todo hay negocio. Entonces, el país al final tienes que buscar qué inversiones hace de tal manera que esa energía sí le facilite a la gente un mejor precio. Mire, Ituango. Ituango es una cosa que yo soy muy creyente y Dios existe, y si no, yo no daría fe de lo que hemos hecho en el proyecto. Esto no ha sido a punta de ingeniería. Un ingeniero, yo soy ingeniero, y por más ingenieros que tengamos y los grandes expertos que han ido de todo el mundo, pueden ser más de 80 en esta época, hay cosas que si no fuera por Dios no hubiéramos salido. Eso no es de... Allá se cambió la calculadora por la Biblia para poder sacar adelante eso. Entonces, Ituango es una contradicción muy grande, porque después de todo lo que lo criticaron, de toda la gente que lo insultó para que estuviera, entra en servicio y le da la mano al país en pleno razonamiento. Y adicionalmente, cuando entraron las últimas 2 máquinas de Ituango en octubre del año pasado, finales de octubre del año pasado, el precio inmediatamente cayó a la mitad.
El precio estaba en 1.500 pesos el kilovatio y al otro día cayó a 750 pesos el kilovatio. Porque entraron dos monstruos de máquinas de 600 megavatios cada uno. Y al otro día, al siguiente día pasó de esos 750 a 400 pesos el kilovatio, siendo caro. Y uno nota eso en la factura. Lo que pasa es que eso no lo nota uno inmediatamente porque eso son días. A uno le llega la factura por mes. Completa. Pero cuando uno empieza a ver cómo se comporta eso en los meses, sí lo nota. O sea, eso le llega al usuario de la Eso vivienda. le llega, claro que le llega. O sea, no es solo al industrial. No, eso es a todo el mundo. Es una maravilla. Eso es a todo el mundo. Lo que pasa es que nosotros estamos muy capacitados para ver lo malo. No, y te pasa, pues, ¿qué noticias te llegan de Hidroituango? Todos demandándose contra todos. Sacando del contratista. O sea, pues cuando uno mira las noticias, ¿de qué termina? No, alguien se robó eso. No, conclusión general, alguien se robó eso. Y yo te escucho y yo lo que veo es otra cosa totalmente distinta. Me da la impresión que todas las decisiones fueron técnicas, que tuvieron una crisis muy jodida, pero una crisis que se dio porque a veces se cumplen los imprevistos. Lo que pasa es que, Lucas, yo siempre he dicho, para mí los técnicos son los que sacamos a este país del subdesarrollo. 100% de acuerdo. Los técnicos no son los ingenieros solamente. Técnico es todo aquel que se dedica con enfoque en su conocimiento a hacer más productivo el país. Tenemos exceso de política, yo creo. Entonces, si yo me meto y dejo que el proyecto se politice y se tomen decisiones de ese estilo, o que sean los administradores los que tomen las decisiones técnicas, no hay proyecto. Eso es muy delicado. Y eso es lo que le ha pasado al país. Aquí ahí se necesitan puentes, vías, de todo. Por eso te decía ahora el comentario de que hay que ser más autoritario. Y no espero que suene mal, pero hoy necesitamos más energía. Y tenemos una ventaja competitiva en La Guajira para llenar ese arenero de parques solares y eólicos. Que la comunidad no quiere, pero es que hay 50 millones de habitantes que necesitan la energía. Y esa misma comunidad necesita trabajo, progreso y necesita empresa. Eso está bien y eso habla de la sostenibilidad de un sistema, pero creo que al final lo que nos falta siempre es oferta. En el tema de vivienda en Colombia hace falta no sé cuántas viviendas. Y decimos los arriendos están muy caros. Entonces combatamos a los extranjeros, que no lleguen más extranjeros al país. Cuando el problema es de oferta, falta crear más vivienda, hacer mucha más vivienda. Cuando uno piensa en el tema de energía en Colombia, pues creo que por lo que me has dicho, mi conclusión general es que de pronto no estamos haciendo los proyectos necesarios para pensar dentro de 10 años. Aquí en el departamento, por la misma pobreza, por el mismo abandono, es muy duro. Donde hay gente que se puede morir por una muela que se... ¿Qué es lo que pasa en general en las zonas rurales de Colombia? O sea, cuando usted mira todas las zonas rurales de Colombia, yo creo que pues son pocas las zonas rurales donde hay buena calidad de vida y creo que está asociado a que existan grandes industrias del agro. O que lleguen grandes proyectos. O que llegue el Estado. Yo no sé si el Estado. El Estado es muy importante, pero es muy importante la empresa. Pero con salud y educación. Ahora, si llegan juntos, la empresa privada y el Estado, mucho mejor. Pero como mínimo salud y educación sí debería. Sí, pero yo creo que un factor determinante que cambia es la empresa privada. Obviamente. Entonces usted mira el Urabá antioqueño. Es una zona rural. ¿Y qué tiene? Empresas del agro. Entonces palma, banano, plátano, etc. Hay un nivel de empleo importante. Hay un montón de problemas, pero hay un nivel de empleo importante. Usted se va para el Bagre, Antioquia, y que mira, o que es el progreso de esa ciudad, que hay de esa región, que hay una empresa como Mineros S.A. haciendo minería correcta. Usted se va para Hidroituango. ¿Qué era Hidroituango antes de...? Pues, ¿qué era Ituango antes de Hidroituango? O sea, yo creo que hay mucho menos empleo, mucho menos progreso. Es que al final la ruralidad colombiana es muy poco productiva. Entonces hay grandes extensiones de ganado. 1.000 hectáreas, ¿cuántas personas mantienen 1.000 hectáreas de ganado? 3, 4, 5.
¿cuánto empleo, cuánto impuesto puede haber detrás de eso? Necesitamos mucha más productividad y ahí son importantes las grandes empresas. Yo creo que el reto grande en Hidroituango, me decías, hay 150 empleos allá, 200 empleos, póngale, 500 empleos. Empleos indirectos de generar otros 300, 400. Suponga que sube a 1000. Sigue siendo poquito para esa zona. Sí, claro. El gran reto es cómo hago que ese ambiente que ya colonicé de alguna manera lleguen otros privados interesados. ¿Cómo hago el Museo de Hidroituango? ¿Cómo hago el recorrido alrededor turístico del río? ¿Cómo empiezo a parcelar eso de Olaya para abajo? ¿Cómo llevo progreso a esa zona? Educación. Educación. Porque tenés que formar gente para que sea guía turístico. De acuerdo. La gente tiene que saber otro idioma o 2 idiomas. ¿Cómo vinculo esas comunidades al progreso? De acuerdo. O sea, es que, por eso te decía, hay que el SENA, el Pascual Bravo, todas esas instituciones van viendo, pero... Ahora, yo no sé qué es primero. Ahora me explico. No sé qué se hace primero. Si primero educo a esa gente en unas cosas que todavía no existen, o primero llevo a esos empresarios que empiecen a hacer apuestas y que ellos mismos empiecen a educar a la gente. Pero si nos quedamos pensando en qué es primero... No, hay que arrancar. Hay que arrancar. Hay que arrancar. Que ahí es importante una empresa como EPM, que tiene el músculo. O sea, yo solo allá no me voy. Yo me quiebro. Yo necesito que me eche una mano a alguien, que alguien me dé la visión y me diga, venga, le muestro y venga, arranquemos y venga, le ayudo, venga, lo subsidio de alguna manera para que arranque. Le doy un tiempo de gracia. Sí, pero al final yo pienso que los proyectos, el que analiza proyectos y se da cuenta y dice, venga, esto sí va. Esos que saben y que han estudiado son los que dicen, sí, hágale, venga, metámonos. Sí. Y en muchos casos ni los números importantes, la voluntad. Sí. O sea, hay historias de éxito gigantescas. Vea ese tipo que armó la cadena de Cameron. ¿Por qué pone un hotel en Barú? Cuando en Barú no había nada. Pero puso un hotel que hoy son 450 camas y bien lleno. En algún momento necesita un berraco que diga, ese embalse va a ser una locura. Venga, arranquemos en el embalse. No, así es que entonces todo eso hay. William, ¿qué otro tema querías tratar hoy? No, pero yo creo que hay varias conclusiones importantes. A mí me da la impresión que una empresa como EPM, por escuchar tu historia, hoy sigue existiendo un componente técnico gigantesco al interior de la compañía. Creo que me da la impresión que ese temor de que muchas de las decisiones se volvieron políticas, creo que en lo fundamental sigue existiendo una toma de decisiones técnicas en muchos aspectos. Me imagino eso. No sé si es verdad o es mentira. No, en la empresa lo técnico verdaderamente tiene mucha relevancia y Que eso es muy importante y uno debería, si uno quisiera defender una compañía como BPM, lo que debería defender es que mantenga esa filosofía técnica por encima de los intereses políticos. O sea, cuando uno habla de BPM, uno se imagina continuidad a través de los años, independiente de quién esté en lo político o quién la esté liderando. No debería haber un plan de crecimiento técnico. O sea, ¿cuál es el objetivo de esa compañía? ¿Es vender servicios de energía? Pues es vender energía o es distribución o es lo que sea. Pues eso debería tener un plan que debería ser estable y creciente en el tiempo. Y yo creo que por escucharte, la conversación en muchos de los aspectos fue muy técnica. La segunda conclusión que me queda es que de pronto sí falta hoy más acción hacia el futuro. O sea, y creo que si algo resalto de esta conversación es que nos acaban de llamar la atención con el niño y no sé el país que está haciendo, qué tan preparado esté para dentro de 5 años. Yo creo que ahí hay un tema que o sea, no nos apagaron en este momento de buenas, me da la impresión, hubiera durado un mes más el verano y yo creo que nos hubieran apagado. Creo que Hidroituango con sus unidades de la 4 a la 8 pues nos tira un salvavidas. Creo que eso ya se está ejecutando, pero nos tira un salvavidas para el próximo niño. Y dependerá mucho de lo que pase a nivel económico con el país, porque esa es la demanda. Pero me queda también claro que, aunque he identificado diferentes proyectos para avanzar, hoy hay 12 sobre el río Cauca que podrían ser potenciales proyectos y hay otros proyectos en el país. No veo como la voluntad de materializarlos. Y esa voluntad de alguna manera se pone en riesgo por temas ambientales, por temas sociales, por temas políticos, por una cantidad de cosas. Y entonces dice uno, ¿qué va a pasar en 5 años o qué va a pasar realmente en 10 años? O sea, si vamos a tener pues porque uno mira un Hidroituango y se demora 10 años funcionando todo bien. O sea, hoy ya deberíamos estar ejecutando el siguiente Hidroituango. Entonces ahí sí me queda una preocupación gigantesca. no, y es posible que a nivel solar y eólico se tengan proyectos que
que puedan... Que sean más rápidos. Sí, son más rápidos, pero no del tamaño. No del tamaño. O sea, tú Ahora, para- creo que todo suma. Todo pega. O sea, Sí, o sea, así sea que los solares no funcionen, sino una parte del día ya ayudó. ayuda. Ayuda. Eso Y ayuda. el eólico ventea día y noche. Pues me Eso imagino sí. que... Pero el problema es que un eólico sí se demora más porque nosotros no tenemos, donde hay buenos vientos, no hay muy buenas redes de transmisión. Entonces eso también se demoran esas redes y esas redes han tenido atrasos. Entonces lo que llama a uno el llamado de atención es esto particularmente necesita planeación. Necesita. Esto necesita proyección de cuál va a ser la demanda y proyección de cuál va a ser la oferta. Y Pero- ahí queda la duda. Pero yo pienso, Lucas, y es siempre un planteamiento que hago yo con mi familia, esa planeación a nosotros nos olvida en todo. Estoy seguro. O sea, nosotros nos hemos quedado cortico. En todo se nos ha quedado cortico eso. Yo siento que no hay visión de largo plazo. En Pero es un problema de casi- Colombia entero, en todos los En aspectos. muchos aspectos. O sea, Inclusive la gente hoy está viviendo muy al día a día. y O sea, yo me pongo a ver los muchachos de hoy, no los critico, pero uno los ve con mucha proyección. no hay proyectos. Ellos no, y ni siquiera en su vida. Ellos viven mucho de lo que les pase, máximo un año, y no están pensando en el largo plazo. Y por eso toman decisiones. Y uno dice, venga, ¿y usted a futuro qué? Ve una pregunta. ¿El apagón fue en qué año? En el 92. En el 92. En ese momento entramos en crisis absoluta. Salir de esa crisis, ¿cuánto nos demoramos? O sea, porque esa fue una crisis de verdad y de las crisis se toman decisiones En esa crisis... que muchas veces, si no sea la crisis, no son capaces de tomarse. ¿En cuánto tiempo llevó a hacer la infraestructura y tomar las decisiones necesarias? En ese momento hubo se montaron muchas térmicas en el país, muchas generadoras térmicas, a gas y a carbón, de tal manera que se pudiera suplir más rápidamente. Montar esa infraestructura, ¿cuánto se demora? Una térmica tú la puedes montar en 2 años. 2 años. Dos O sea años. que en ese momento me imagino que se dieron incentivos. Se dieron incentivos Y salió todo el mundo. mundo a montar térmicas y estabilizamos el país. Digamos que el país se estabilizó y obviamente a la par se empezaron a montar. Pero es un tema de 2 años. Una térmica son 2 años más o menos, viéndonos bien. O sea que hoy si arrancara una crisis, pues que ya la acabamos de tener. Si vas a montar térmicas, el problema es que eso tiene otro gran inconveniente, es el combustible. En ese momento no era tanto el problema del combustible, hoy sí. Hoy es Porque muy costoso. El gas escasea y el carbón y el ACPM, pues obviamente es mucho más costoso. Entonces encarece mucho, Encarece muchísimo. eso trae esas dificultades. Y lo otro es que ya el mundo se ha dado cuenta que ese no es el camino. Entonces dificulta mucho también conseguir montar ese tipo de cosas. En temas solares, si uno quisiera hacer algo masivo que realmente sumara. En temas solares usted tiene que ya empezar a montar plantas que tengan más de 100 megavatios. Y hay oferta Son en el terrenos. mundo para comprar esos paneles No, solares. eso sí lo venden, eso sí te lo venden. El problema de los solares es que es una tecnología que al cabo de 12, 15 años tienes que estar volviendo a cambiar y volviendo a comprar, y eso no sabemos en qué mundo nos estamos metiendo, y que ya el mundo está volviendo otra vez a decir, venga, ese no es como el camino tampoco tan certero. Pero una planta de esas se puede demorar entre 15 meses. Nosotros acabamos de montar una de 100 megavatios más o menos en 15 meses. Después de comprar la finca y tener la lista, 15 meses. ¿Eso es cuántas hectáreas? Eso es una hectárea por megavatio. Ah, No, bueno. perdón, 2 hectáreas por megavatio. No, pero eso rinde. Claro, Pues eso sí es una solución. O sea, es comprar tierra. es comprar. O sea, podemos volver la Guajira entera. ¿Cuántas hectáreas en la Guajira? pero hablando en serio. Es mucha tierra. Pues, o sea, ¿cuáles son los desiertos del país y vamos y los pavimentamos en paneles solares? Es mucha tierra. Y en año y Sí, medio se logra. ahora, lo otro es que tú en La Guajira necesitas líneas de transmisión. El problema es sacar la energía. Pero pues me imagino que eso no es tan difícil como hacer una vía. Me imagino que es más fácil que hacer una vía. Pero si usted mira en lo que hemos tenido, los atrasos en los proyectos de eso, tampoco se han podido montar. O sea, el problema hoy es en líneas de transmisión. También hay problemas de líneas de transmisión. Pero, o sea, uno la Guajira la conecta. ¿Cuál es el punto de encuentro? Santa Marta. No, nosotros teníamos un punto en la Alta Guajira, hay un punto de conexión, y también buscar hacia abajo hacia Santa Marta.
es lejos. Pero si ya hay uno en La Guajira, no están lejos. Santa Marta sí queda más lejos. Sí, pero es que la capacidad te dé para montar tanta energía. Ok. Entonces hay que hacer líneas de transmisión. Y el Estado tenía, en la UME hay planes y había proyectos grandes de eso, pero no se han podido ¿Sabes qué es lo más bonito de todo formalizar. esto? A mí me pasaba con Eduardo Loaiza de Camacoles. Me decía, Lucas, en Medellín no hay que pensar en más proyectos, hay que ejecutar los que hay pensados. Y por lo que noto es lo mismo. O sea, proyectos, un EPM debe tener una biblioteca de proyectos para generación gigantesca. Eh, Sobre todo a nivel de mini centrales. Hay de grandes centrales también. Pero al final es todo, o sea, uno debería estar ejecutando, no sé, 3, 4 minicentrales, una grande, un parque eólico, un parque solar y demás. Así debería O sea, ser. ya eso está identificado. Sí. Ya es empezar a ejecutar, pues, y tener la financiación y tener el presupuesto, pero proyectos hay, eso ya es muy positivo. Otra cosa es que hay que ejecutarlo y no tengo ni por dónde arrancar. Y hay quien los tiene que también los está vendiendo. También se ve. De todo eso hay. Al final del día, pues si hay una crisis, si hay tarifas y todo, es hasta meter fondos externos para apalancar eso, pues, o sea, capital para eso debe existir los que uno quiera, Y hoy también hay gente que ofrece capitales para para eso. financiar proyectos. Oiga, William, muchísimas gracias, hermano.